Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de Informarte gracias a Noticia Irrelevante y el Club de los Aquellos. Esta vez vamos a conversar con Robert Gammon, él es escritor, y vamos a conversar sobre una de sus novelas que se llama Los Titanes del Pacífico, una novela histórica que también mezcla ficción. Así que, hola Robert, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás tú, Daniel? Aquí encantado de estar contigo hablando sobre También mi, es un gusto. sobre mi, mi creación literaria. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Cuéntame un poquito cómo fue que empezaste a pensar, a imaginar eh, Titanes del Pacífico, los Titanes del Pacífico. Bueno, yo cuando estudiaba en el colegio en Lima, estudiaba Historia del Perú, eh, me acuerdo que lo que era el asesinato de Sánchez Cerro Ujú. ocupó un espacio muy breve, un par de líneas, y me pareció muy curioso. Asesinan a un presidente y casi no le hacen caso. Claro, eso era la época del gobierno de Velasco, entonces a lo mejor pues no se quería revelar cosas sobre un militar que fue asesinado, ¿no? Y además culpaban al APRA y justamente desde la época de Sánchez Cerro hubo pues una enemistad que duró décadas, ¿no? Entre el ejército y el APRA. Ujú. Así que eso me causó curiosidad. Pero aparte de eso también a mí me interesa todo ese periodo, el periodo de, digamos, la primera mitad del siglo XX, digamos desde el año 10, empezando con la Revolución Mexicana, hasta terminar la Segunda Guerra Mundial, 1945. Es decir, una serie de hechos horrorosos realmente que vivieron pues nuestros padres y abuelos, ¿no? O sea, hablamos de Revolución Mexicana, Primera Guerra Mundial, la Gran Depresión, eh, antes de la Gran Depresión y durante la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa, que tuvo un impacto mundial tremendo, ¿no? Y después también la Segunda Guerra Mundial. Entonces, claro, todos estos hechos pues parecen muy lejanos para el Perú, pero realmente sí que tuvieron una influencia muy importante. Ujú. Y por ejemplo, ¿cómo ha sido la investigación para escribir este libro que claramente tiene unos personajes ficcionados, ¿no? Sí, Pero que también están en un contexto real e histórico. claro, claro, exacto. Y yo he creado una variedad de personajes ficticios. De hecho, tuve que eliminar a uno o dos porque mi editora me dijo que tenía demasiados, ¿no? Cada uno cumple una función. Cada uno, bueno, la mayoría interactúan con personajes históricos reales, porque yo lo que quiero es los personajes de la época como Leguía, Sánchez Cerro, Ayala Torre y muchos otros personajes también muy interesantes, como uno que no se suele comentar mucho en el Perú, pero el Zorro Jiménez, el teniente coronel Gustavo Jiménez, que creo que tuvo en varias ocasiones en esa época, pues unas intervenciones muy importantes, ¿no? Entonces, claro, los personajes míos llegan a conocer, interactúan y dan voz, o sea, ayudan a dar voz a los personajes reales. ¿No? Por ejemplo, ¿qué sabemos de lo que pensaba, lo que decía, cómo hablaba Sánchez Cerro? Un amigo me hizo llegar un audio brevísimo, ¿no? De Sánchez Cerro, pero es que no lo tenemos. No es como en las épocas de hoy, que cualquier cosa que, por ejemplo, Berlusconi recientemente no ha dicho unas tonterías, pues ¿No? todo eso está grabado y ha dado la vuelta al mundo. Eso en esos tiempos no ocurría, con Leguía y tampoco. Allá en la torre sí que hay más material porque, por ejemplo, hubo un famoso discurso que dio en la Plaza de Acho antes de las elecciones de 1931, que está incluso muy documentado, él ha publicado un libro, ¿no? O sea, tenemos todo el texto y eso nos da pues una idea, ese contenido del discurso de la torre, nos da una idea de su política, su pensamiento, en fin, lo que era el APRA en esa época, ¿no? Ujú. ¿Y cómo fue que ubicas el contexto, la coyuntura peruana en medio de, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial o la Primera Guerra Mundial, eventos sumamente históricos y globales en los que a veces creemos que el Perú no estuvo necesariamente muy relacionado? No estuvo directamente relacionado, pero bueno, en todo caso, te comento, Los Titanes del Pacífico es la primera novela de una trilogía.
La Ujú. segunda la tengo terminada también, pero está con un editor. Y la tercera ya está media escrita, y ahora en noviembre espero viajar a Puno para hacer un poco de ambientarme localmente, investigar, hablar con varios académicos, varios profesores universitarios, porque la tercera novela pues ocurre ahí en Puno, ¿no? Entonces, mis novelas no llegan hasta la Segunda Guerra Mundial, pero a lo que sí que llegan es a la influencia de las personas fundamentales, o sea, personajes, bueno, según quien pueda pensarlo, causaron la Primera Guerra Mundial, ¿no? Como primero Mussolini, que Mussolini empezó a gobernar en Italia en 1922, y después Hitler, que empezó a gobernar en 1933. Y hay que pensar que fuera de Europa, eh, en muchos países de América Latina y también en el Perú, había mucha gente que pensaba que Mussolini y Hitler traían una solución. Es decir, en esa época, hablamos de los años 30, todavía, claro, no habían ocurrido, no se conocía eh, todas las barbaridades, ¿no?, que perpetraron y los millones de muertos que causaron Hitler y Mussolini. Pero claro, hablamos de que en esa época ocurrió la Gran Depresión, que eso pues con el desplome de la bolsa de Nueva York empezó en Estados Unidos, pero afectó radicalmente al Perú, ¿no? Y claro, en esa época hubo muchas personas, incluyendo Sánchez Cerro, Luis Alberto Flores, que era su mano derecha, que pensaban que las democracias como Estados Unidos, Reino Unido, Francia, eran débiles y que Ujú. hacía falta mano dura. Y en esa época, pues, se admiraba a Mussolini. De hecho, Hitler copió muchas cosas de Mussolini, admiró cómo llegó al poder Mussolini, aunque después Hitler fue incluso más eficiente, ¿no? O sea que, claro, es una época que he mencionado a Luis Alberto Flores, un abogado de Ayabaca, la sierra de Piura, que llega a Lima, eh, apoya a Sánchez Cerro, había sido encarcelado por Leguía, digamos, sale de la cárcel con Sánchez Cerro, y viene a ser prácticamente su mano derecha. Pero no solo eso, empieza a liderar un grupo de camisas negras que imitaban a los camisas negras de Mussolini. Hay fotos de él ahí con la mano derecha levantada y vestido de negro. En fin, o sea, era una copia fiel de los fascistas de Mussolini, ¿no? Eh, y ya digo, en una época que eso se consideraba positivo, ¿no? Después, claro, cuando ocurrió la Segunda Guerra Mundial, ya todos se callaron. Ya no, 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 yo, fascista, no, yo no fui, no, no, claro que Claro, no. claro. ¿Ah? Ribagüero también, pues otro personaje de la historia peruana, ¿no? Que fue abiertamente fascista, que hoy por hoy la gente no lo quiere, como digo, no lo quiere aceptar porque, claro, después de lo que pasó con Hitler y Mussolini, y también no nos olvidemos de los comunistas rusos, que Stalin también cometió unas grandes barbaridades, ¿no? En Por fin, supuesto. sí. Conversemos un poco acerca de tu proceso de escritura. ¿Cómo Uh es -huh. que abordas el momento de sentarte a escribir después de que has investigado, después de que has recopilado información? ¿Por dónde empiezas? ¿Cómo empiezas? ¿Cómo corriges? ¿Cuánto corriges? Sí, corrijo muchísimo. Yo creo que Los Titanes del Pacífico tendrá 8, 9, 10 versiones, ¿no? Wow. Tengo la suerte de que tengo una editora, es una editora inglesa. Entonces, Ujú. claro, yo escribo tanto en inglés como en castellano. Y parece, digamos, como un sentimiento masoquista, pero cuando yo le envío la primera versión, me lo destroza, me lo entrega de vuelta y yo lo vuelvo a reconstruir. Pero es un sentimiento maravilloso, porque esta mujer, bueno, que es profesora de la Universidad de Oxford, eh, pues la verdad que yo aprendo muchísimo con ella. Es un proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces, bueno, contestando la primera parte de tu pregunta, yo lo que hago primero es estudio muchísimo la historia, no solo del Perú, sino también internacionalmente, porque como digo, los hechos históricos que ocurren en el Perú no ocurren en un vacío, ¿no? A veces, pues, estudiábamos historia del Perú
totalmente independiente, ¿no? Del resto del mundo. Claro, sí que se hablaba de España, porque claro, el Perú se independizó de España, lógicamente, pero yo creo que hay que poner la historia del Perú en el contexto de la historia mundial, ¿no? Entonces, claro, yo estudio la historia del Perú y la historia mundial. Me hago con muchísimos libros, bueno, tengo aquí atrás, todos los libros que ves aquí atrás, Ujú. relacionados directa o indirectamente pues a la historia del Perú, ¿no? Y más que tengo guardados en baúles porque no tengo mucho sitio. Entonces, claro, eh, yo quiero ser fiel a los hechos históricos y después, como decía antes, he creado mis personajes ficticios para que interactúen, den vida a los personajes históricos, ¿no? Ese es un poco el proceso básico que sigo yo, ¿no? Ujú, perfecto. Tú naciste en Inglaterra, creciste en Lima y vives en España. ¿Cuál es tu relación con el Perú? ¿No? Mira, yo llegué al Perú con 3 añitos. Ajá. Eh, y toda la infancia, toda la primera juventud, digámoslo así, la pasé en el Perú. Y después volví a Inglaterra para ir a la universidad. Pero yo cuando volví a Inglaterra, realmente Inglaterra, Europa, era totalmente desconocido. Yo creo que un niño de 3 años no se acuerda de nada, ¿no? Claro. Entonces, claro, para mí fue un shock cultural completo, ¿no? Llegar a Inglaterra. Bueno, supongo que ya me he recuperado, ¿no? Después de tantos años. Pero claro, yo siempre he añorado el Perú. Vuelvo cada pocos años, ¿no? Ahora vuelvo en noviembre y me voy a encontrar pues, con todos los amigos de la infancia, el colegio también, ¿no? Y bueno, y de ahí pues mi interés de escribir esta trilogía de novelas, ¿no? Sobre una época que a mí me parece fascinante, porque claro, es que la historia del Perú, bueno, desde hace siglos, pero también en el siglo pasado, es que da muchísimo material. Y nos leemos lo que está pasando actualmente, que quien quiera sacar material ahí para escribir novelas, caray, hay lo que se quiera, ¿no? Sí. A veces da la impresión de que el Perú es una gran novela, ¿no? Que nunca se termina de escribir. Sí, 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 sí. Fíjate tú que a veces oímos hablar de novelistas que tienen lo que llaman en inglés el writer's block, ¿no? Es decir, que se bloquean, que no saben, ay, estoy en este capítulo y ahora qué hago, no sé qué escribir. A mí eso nunca me ha pasado. ¿Por qué motivo? Porque es que el Perú me da material, pero en cantidad. Me salen personajes. Voy leyendo, investigando y me salen... fíjate tú, te contaré que mis personajes ficticios les pasan una serie de cosas que, bueno, sí son ficción, pero están basadas en hechos reales que yo he investigado. Más leo, más investigo, más hechos increíbles descubro y pues meto por medio a mis personajes ficticios, ¿no? O sea, es decir, como si a ellos les hubiera pasado lo que pasó en realidad a personas, ¿no? En la vida, bueno, de hace un siglo en el Perú, ¿no? Claro, claro, por supuesto que sí. Y es, por ejemplo, difícil investigar la historia del Perú cuando estás pensando en literaturizarla, cuando estás pensando en fantasear alguna parte. No, realmente yo no lo veo así porque, ya digo, yo tengo mi columna vertebral de todos mis libros es los hechos históricos. De hecho, tengo mi cronología. Yo siempre estoy mirando mi cronología. No Ajá. quiero equivocarme, ¿no? Es decir, Aya La Torre volvió al Perú en 1931, lo exilió Leguía en el 24. Yo no puedo tener a Aya La Torre volviendo al Perú en el momento del golpe de Sánchez Cerro contra Leguía, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces eh, soy muy fiel a los hechos históricos y esa es mi columna vertebral, ¿no? Y de ahí pues van encajando los personajes, ¿no? Por ejemplo, en mi segunda novela, bueno, el protagonista principal Bendito es asesinato, un... ¿no? Perdón, dime. Bendito asesinato.
Bendito asesinato, exacto. Termina la segunda novela el 30 de abril de 1933 con el asesinato de Sánchez Cerro, ¿no? Y en esto está involucrado un personaje que es bueno, uno de los protagonistas, si se quiere, que es un hombre que viene, un chico joven que viene de Estados Unidos, ha terminado la universidad, viene como miembro, como traductor de una misión económica que vino al Perú en los años 30, la misión del profesor Edwin Kemmerer, ¿no? Y después se enamora de una bella trujillana, hay un poco de amor también, no todo va a ser drama y sangre, ¿no? Y acción. Y se queda en el Perú porque The Washington Post le encarga a él, pues, escribir unos reportajes que después se los manda al corresponsal de Sudamérica, ¿no? Entonces, claro, este personaje me sirve para ser testigo de todo lo que ocurre en el Perú. Entrevista a bueno, se hace amigo de un personaje ficticio que es ayudante de Luis Alberto Flores, que a su vez era mano derecha de Sánchez Cerro, ¿no? Y también entrevista a Ayala Torre. O sea, va a Trujillo, cuando vuelve en el año 31, antes de las elecciones, vuelve al Perú Ayala Torre, está allí en Fiestas Patrias, entrevista a Ayala Torre después de su, ¿no? una apoteósica manifestación que tienen ahí, ¿no? En la Plaza de Armas de Trujillo. Entonces, claro, esto es como lo voy tejiendo, ¿no? Tengo unos personajes que apoyan a Sánchez Cerro, otros que apoyan ¿cómo se llama? A Ayala Torre, otros que están indecisos, en fin. Lo que intento es ilustrar personajes típicos de la vida del Perú, de la sociedad peruana de la época, o sea, un militar, el hijo del militar, una hija, la novia de él, que bueno, de la familia Pierola, un poco aristocrática, digamos, ¿no? La chica esta de la que se enamora, el americanito que llega, ¿no? de Estados Unidos, que su familia trabaja en una hacienda azucarera a las afueras de Trujillo. Entonces ahí es donde hay mucha de la acción ocurre en torno a eso, ¿no? La novia del gringuito pues es prima de Búfalo Barreto, que también es un personaje histórico que a veces no se le Claro. da tanta importancia. Entonces yo me voy buscando mis formas para que mis personajes ficticios pues ahí encajen con los personajes reales históricos. Genial, perfecto. Robert, de nuevo, muchísimas gracias por esta conversación. Que vayas a completar la trilogía, lo vamos a esperar seguramente con mucho interés. Por favor, cuéntanos cómo podemos conseguir tus libros. Bueno, aquí está Los Titanes del Pacífico. El 15 de noviembre Ujú. voy a hacer una presentación en libro en la Librería Sur, en Ah, San genial. Isidro. Ajá. Y acto seguido se va a poder comprar el libro allí, en la Librería Sur, el 15 de noviembre a las 7 de la tarde la presentación, acto seguido después. Bueno, también se puede encontrar en amazon.com Ujú, y bueno, la verdad que, digamos, hay libro físico y libro digital, ¿no? ujú. De hecho, el libro digital se está pendiente de ponerlo en varias páginas web, Ok, perdón, distribuidores web como Amazon y otros también, ¿no? O perfecto. sea que repito, el que quiera, encantadísimo de verlos tú también, Daniel, a ver si te podemos ver ahí el 15 Sí, de sí, noviembre, ahí en la Librería Sur, estaría encantadísimo de verte, y ya te igualmente. digo, cualquiera que quiera comprar un libro. Ah, y además, te comento una Sí. cosa bonita, Ajá. todos los libros que se vayan a vender ese día en la Librería Sur, eh, las ganancias de la venta van a ir para un orfanato en el Callejón de Guaylas, Ah, qué bien. para un orfanato que lo gestiona un ex profesor nuestro del colegio. Ujú. Y o sea que yo no me llevo nada, ni quiero ganar nada, ni no me interesa. Hay para ayudar esta bonita causa de los huérfanos ahí, que bueno, se les está construyendo pues
un sitio, digamos, una clínica dental, bueno, un sitio donde un dentista les pueda atender y atender también a la gente de la zona, ¿no? Y también se está montando pues un taller de serigrafía para que estos chicos pues tengan una profesión futura y todo eso, ¿no? Una cosa muy bonita Hermoso, que lo tengo hermoso. muy, muy cerca, ¿ah? Y bueno, es bonito. Bien, ahí estaremos entonces encontrándonos. Perfecto. Muy bien, Daniel. Hoy encantadísimo hablar contigo. Igualmente, un gusto. Hasta luego. Gracias.